Exactamente, capítulo 8, y como siempre vamos incorporando las temáticas que tienen múltiples miradas, múltiples perspectivas en estos 50 años de aquel 24 de marzo de 1976 que vamos abordando a lo largo de todo este 2026, ¿no? Y se van incorporando a medida que el almanaque nos va mostrando también hechos que siguen marcando la agenda de alguna manera de aquel 1976. En este caso vamos a hablar en particular del caso de Jorge Julio López, su testimonio y posterior segunda desaparición en el año 2016, y lo que eso vino a transformar en el marco de lo que tiene que ver con políticas públicas en relación a memoria verdadera. ¿Te parece? Comenzamos. Dale, comenzamos. Bueno, como les decía, se cumplieron 2 décadas de aquel 28 de junio del 2006 en el que un albañil jubilado de 76 años se sentó frente al Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata. Habían pasado casi 30 años desde su secuestro. Su nombre era, como decíamos, Jorge Julio López. Ese día declaró en el juicio contra Miguel Osvaldo Echezolás, el director de investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires durante la dictadura, y ese no era un juicio más. Era el primero de gran magnitud que se desarrollaba luego de que la Corte Suprema declarara inconstitucionales las leyes de punto final y obediencia debida, permitiendo reabrir los procesos de delitos de lesa humanidad. Con precisión, Jorge Julio López reconstruyó el funcionamiento de distintos centros clandestinos de detención, identificó represores y relató episodios de tortura, asesinatos y fusilamientos. Afirmó, mirándolo a la cara, que Echezolás lo había torturado personalmente y que había dirigido el fusilamiento en el Pozo de Arana de Patricia de Liorto, Ambrosio Di Marco y otras personas secuestradas. Su declaración se convirtió en una de las pruebas centrales del juicio. Sin embargo, menos de 3 meses después, el 18 de septiembre del 2006, Jorge Julio López desapareció cuando se dirigía a escuchar la sentencia y desde entonces permanece desaparecido. Su caso marcó un antes y un después para la democracia argentina y obligó a revisar una pregunta que hasta ese momento había tenido escaso desarrollo. ¿Cómo protege el Estado a quienes sostienen los juicios con su testimonio? Vamos a escuchar un pedacito, un fragmento de aquel testimonio ofrecido por López el 28 de junio del 2006 frente al Tribunal de La Plata. ¿Eso? ¿Usted lo vio? Y algo observaba así, medio así de costado estaba. A Patricia la pude ver, al que no lo pude ver bien a Roda. Y después sacaron el marido, a Ambrosio Di Marco. Y también Ambrosio Di Marco no se levantaba, entonces lo agarraron entre 2 o 3 y lo sacaron al arrastre. Lo llevaron. Señor López, usted dice que a De Marco le pegaron un tiro. Sí, a De Marco también acá. Usted el día que encuentren si algún día, póngalo y déjenlo anotado, va a ver que tienen el tiro acá en la cabeza. Y a los vi, sí. Después me tiré al suelo, ya. Yo digo, voy a esperar que me saquen a mí, porque prefería que me maten y no que me dejen vivo. Por Dios, le digo. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo. Así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. Él mismo iba y los pateaba ahí en la armonía. Después... Él personalmente, le digo a todos los que están presentes, dirigió la matanza esa, que no fue solamente esos 3, había más personas ahí. Ahora a los otros no le puedo decir ni quién era ni quién no era. Cuando me saquen a mí, prefería que me maten.
Escuchábamos de esta manera entonces un fragmento del testimonio que dio aquel 28 de junio de 2006 Jorge Julio López. Los juicios de delito de lesa humanidad presentan una particularidad. En la mayoría de los casos no existen órdenes escritas de secuestro, tortura o asesinato. El aparato represivo había sido diseñado precisamente para ocultar sus propios crímenes. Por eso los testimonios de sobrevivientes y familiares adquirieron un valor excepcional. No son solamente relatos personales, permiten reconstruir cómo funcionaban los centros clandestinos, identificar represores, establecer cadenas de mando, reconocer víctimas. Muchos de los recorridos que hicieron aquellos y aquellas que permanecen detenidos desaparecidos fueron reconocidos por quienes luego prestaron declaración en cada uno de los juicios. Y de esta manera se pudo demostrar el carácter sistemático del terrorismo de Estado. Cada declaración se contrastaba con documentos, archivos, pericias y otros testimonios. Y así se fue reconstruyendo cómo era que funcionaban estos circuitos represivos que hoy conocemos. En este contexto, la declaración de Jorge Julio López fue una de las más importantes de la reapertura de los juicios. Y su segunda desaparición, como les decía anteriormente, en septiembre del 2006, dejó en evidencia una realidad. Hasta ese momento el Estado había concentrado gran parte de sus esfuerzos en investigar y juzgar a los responsables, pero había desarrollado mucho menos las herramientas destinadas a acompañar a quienes declaraban. A partir de este septiembre del 2006, comenzaron a fortalecerse políticas específicas hacia la protección de víctimas, familiares y testigos, y se conformaron equipos interdisciplinarios integrados por psicólogos, trabajadores sociales y abogados especializados. Vamos a escuchar ahora un pequeño extracto de una entrevista que pudimos hacerle en 2022 a Guadalupe Garriz. Ella es integrante del equipo local aquí en Tandil que ocupó esta tarea en los juicios regionales. La escuchamos. Por supuesto que se enmarca también en una política pública de acompañamientos, no es una innovación local, ¿no? Nosotros actualmente participamos y articulamos con otros equipos de acompañamiento de la provincia de Buenos Aires, participamos en encuentros nacionales de otros equipos. Los equipos de acompañamiento fueron dispositivos que se armaron y se organizaron, sobre todo luego de lo acontecido en relación a la segunda desaparición de Julio López, ¿no? Y a la necesidad de que, bueno, a algo había que pensar distinto en materia de acompañamiento, y ahí salieron, y ahí surgieron también incluso cuestiones formativas muy importantes de las cuales participamos siempre. Así que en eso consiste el equipo de acompañamiento, en sostener esa tarea en el antes, en la previa a la declaración, al momento del testimonio, en el momento del testimoniar y en el después. ¿Sí? No es que es lo que nos sucede, no es algo que acaba luego de que la persona tiene la oportunidad, la posibilidad de declarar. Y se entiende que puede ser, además, se le ponen muchas fichas y es muy importante ese momento de testimoniar, pero sobre todo ese proceso, porque puede contribuir en alguna medida a un proceso del orden de lo reparatorio. Bien, escuchábamos cómo Guadalupe Garriz además ponía el acento en esto, ¿no? Es una forma más de alcanzar este orden de lo reparatorio de los juicios y de la declaración. La tarea de estos organismos incluía preparar a las personas antes de la audiencia, acompañarlas durante el juicio, brindar seguimiento posterior. En paralelo, además de los equipos, se fortalecieron dispositivos de protección para testigos y se ampliaron las medidas de resguardo físico cuando existían situaciones de riesgo. En 2009, la entonces Secretaría de Derechos Humanos creó el programa de fortalecimiento para los procesos judiciales contra los delitos de lesa humanidad, que institucionalizó buena parte de las tareas que articuló
el trabajo entre organismos estatales, equipos técnicos y organizaciones de derechos humanos que ya estaban haciendo algunas de estas tareas. El objetivo fue evitar la revictimización, reconocer que declarar en un juicio por delitos de lesa humanidad no constituye únicamente un acto procesal, sino que también es una experiencia con profundas implicancias personales, familiares y comunitarias. Pero debemos decir que a partir del 2016, los mismos organismos de derechos humanos, las querellas, los trabajadores y las trabajadoras de esos programas denunciaron una reducción abismal sobre el presupuesto. Además, no se renovaron contratos de profesionales especializados y se perdió la capacidad operativa de varios dispositivos nacionales y acompañamientos. Si bien los juicios continúan y continuaron en ese momento, las estructuras básicas permanecieron funcionando, el respaldo institucional dejó de tener el alcance que había tenido hasta ese año y durante la etapa de mayor expansión de las causas. Vamos a explicar cómo lo describía en ese momento, estamos hablando del 2016, pero nunca se volvió a retomar la potencia que había tenido en el periodo anterior. Escuchamos en el último audio del día de hoy a la exdirectora Calmes del Centro USOA. Tenemos que pensar que un despido en un área tan sensible como la Secretaría tiene un impacto grande. No hay insumos, no hay papel, no hay tinta, está desabastecida la Secretaría hasta puntos que parecen irrisorios, pero valen como muestra. En el predio de la ESMA no hay papel higiénico, no hay insumos esenciales. Desde que asumió el macrismo, el Estado Nacional, no se ha viajado en ninguna provincia. Históricamente, lo primero que pudo hacer la democracia, entre otras cosas, pero significativa, es generar leyes de reparación sobre un aspecto económico, ¿no? Por decisiones, por resoluciones de la Secretaría, cambiaron el monto, la indemnización, incluso contra un fallo de la Corte Suprema. La ley que se conoce como ley de exilio se redujo en un 75% el monto que las personas cobran. No es casual la violencia política que está habiendo, los atentados, digamos, contra unidades básicas, esa persona que valió a un militante en un local que se estaba inaugurando. No es casual los linchamientos, no es casual que, no podría decir que la cuota de violencia social se libere y se despliegue con una legitimidad de parte del Estado. Escuchábamos allí a la exdirectora del Centro USOA, estamos hablando de Julieta Calmes, que hablaba en 2017, una vez que el programa estaba siendo desarticulado de manera federal, pero hoy la Secretaría de Derechos Humanos no existe y el programa ha sido desarticulado del todo, completamente. Solo queda lo que está llevando adelante la provincia de Buenos Aires, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, aquí, pero recordemos, solo en la provincia de Buenos Aires. A nivel federal no existe nada que pueda dar respuesta en los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad que se están llevando adelante en otros territorios. Aquí, en la provincia de Buenos Aires, como les decía, se ha fortalecido el equipo de acompañamiento que continúa trabajando junto a los tribunales orales federales, las fiscalías, las querellas y los organismos de derechos humanos, como lo hemos visto en lo que fue el juicio a la Huerta en los últimos años aquí en la región. La experiencia acumulada durante casi 20 años deja una enseñanza que hoy forma parte de los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Un juicio por delitos de lesa humanidad no puede pensarse únicamente como un proceso judicial. También constituye un proceso de reparación, como lo decía Guadalupe, para las víctimas y una responsabilidad para el Estado hacia quienes sostienen con su palabra la reconstrucción de la verdad histórica. El testimonio de Jorge Julio López ayudó a obtener una condena histórica contra Miguel Echecolás y a casi 2 décadas de aquel juicio, esa experiencia sigue planteando un desafío vigente: garantizar que quienes aportan su voz para reconstruir el pasado encuentren en el Estado no solo un tribunal que los escuche, sino también una política pública que los proteja y los acompañe.
Bien, Sole, qué interesante y qué importante esta columna que nos has traído el día de hoy, por supuesto, por las repercusiones que tuvo también el caso de Jorge Julio López, justamente por todo lo que has explicado. Y bueno, hace 2 días se cumplían 20 años, ¿no?, de este testimonio, entonces me parece fundamental que hayas abordado este tema y bueno, nos mantendremos atentas a la próxima columna donde nos encontremos para abordar más temas vinculados a la memoria. Sí, en las columnas siguientes vamos a abordar algunas características particulares de lo que han sido llegar a los juicios de lesa humanidad, primero los juicios por la verdad, luego con la reapertura de los procesos. Obviamente vamos a pasar también por el juicio a las juntas, pero bueno, llegamos a esa etapa. Buenísimo, Sole. Bueno, te agradecemos un montón y por supuesto te mandamos un beso grande y que tengas un muy lindo martes. Abrazo, compañera. Gracias. Abrazo para ustedes. Chau, chau. Gracias, adiós. Bien, ahí pasaba nuestra compañera Sole Restivo, entonces, en este 8º episodio de Memoria Pública. Bueno, esta columna que tenemos justamente para hablar de las temáticas vinculadas a la memoria en estos 50 años del golpe de Estado, y hoy estuvimos hablando de Jorge Julio López, ¿no?, del testimonio a la política pública, así que le agradecemos a Sole que haya traído esta columna, por supuesto.